Evangelio de hoy. Lunes 17 de febrero del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 11 al 13. Los fariseos salieron y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide una señal? En verdad les digo que no se le dará ninguna señal a esta generación. Y, dejándolos, volvió a embarcarse y se fue a la otra orilla. El corazón endurecido de los fariseos. Este pasaje del Evangelio de Marcos nos presenta una escena en la que los fariseos buscan a Jesús. No para aprender de él ni para abrirse a su mensaje, sino para ponerlo a prueba. Su actitud no es de fe, sino de desafío, de incredulidad y de rechazo. Ellos han sido testigos de los milagros de Jesús. Han escuchado sus palabras llenas de autoridad. Pero su corazón sigue cerrado. No buscan la verdad, sino que quieren que Jesús se someta a sus exigencias. Este es un problema recurrente en la relación entre Jesús y los fariseos. A lo largo de los evangelios, vemos que estos líderes religiosos se aferran a su propia interpretación de la ley, a su poder y a su prestigio. La llegada de Jesús representa una amenaza para ellos, porque desafía su forma de pensar y de actuar. En lugar de abrirse a la posibilidad de que Jesús sea el Mesías, buscan razones para desacreditarlo. La actitud de los fariseos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición ante Dios. ¿Somos capaces de reconocer su presencia en nuestra vida? ¿O exigimos signos extraordinarios para creer? Muchas veces, Dios nos habla a través de pequeños detalles, de situaciones cotidianas, de personas que nos rodean. Pero si nuestro corazón está endurecido, no podremos verlo. La petición de una señal y la falta de fe. Los fariseos no solo discuten con Jesús, sino que le piden una señal del cielo. No están satisfechos con los milagros que ya ha realizado, sino que exigen una manifestación extraordinaria. Algo que los convenza según sus propios términos. Pero Jesús no accede a esta petición. No porque no pueda hacer un signo, sino porque sabe que el problema no es la falta de señales, sino la falta de fe. Dios no se deja manipular por nuestras exigencias. Su amor y su poder no dependen de nuestras condiciones. A veces, nosotros también caemos en esta actitud de los fariseos. Le pedimos a Dios pruebas, queremos que actúe según nuestros deseos. Y si no lo hace, dudamos de su presencia. Pero la fe verdadera no se basa en ver señales, sino en confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. Jesús sabe que, aunque hiciera una señal extraordinaria en ese momento, los fariseos seguirían sin creer. Su incredulidad no es por falta de pruebas, sino por la dureza de su corazón. Por eso, su respuesta es clara. No se le dará ninguna señal a esta generación. No porque Dios no quiera manifestarse, sino porque ellos ya han decidido no creer. El suspiro de Jesús, un dolor profundo. El Evangelio nos dice que Jesús suspiró profundamente antes de responder. Este detalle nos muestra su tristeza y su dolor. Jesús no es indiferente a la incredulidad de los fariseos. Él ha venido para salvar a todos, desea que todos crean en Él. Pero sabe que muchos lo rechazan. Su suspiro es una expresión de su amor herido.
de su compasión por aquellos que se cierran a la verdad. Este suspiro de Jesús también nos muestra su paciencia. Aunque los fariseos lo rechazan una y otra vez, Jesús sigue enseñando, sigue sanando, sigue llamando a la conversión. No se deja vencer por la oposición, sino que sigue adelante con su misión. Esto nos enseña que Dios no se cansa de nosotros, incluso cuando fallamos en nuestra fe. Su amor es infinito y siempre nos da nuevas oportunidades para volver a Él. Pero este suspiro también es una advertencia. Jesús no se queda discutiendo con los fariseos indefinidamente. Él sabe que su tiempo es limitado, y que hay muchas personas dispuestas a escuchar su mensaje. Por eso, después de responderles, se marcha. Esto nos recuerda que la gracia de Dios está siempre disponible, pero no podemos darla por sentada. Si endurecemos nuestro corazón y rechazamos su llamado una y otra vez, llegará un momento en que nos quedaremos sin respuesta. Jesús se marcha, la tristeza de la incredulidad. Después de su breve respuesta, Jesús deja a los fariseos y se va a la otra orilla. Este gesto es significativo. Jesús no pierde el tiempo con quienes no quieren creer. No fuerza a nadie a aceptarlo. Respeta la libertad de cada persona, incluso cuando esa libertad se usa para rechazarlo. Esta escena nos hace pensar. ¿En cuántas veces Dios ha pasado por nuestra vida y no lo hemos reconocido? ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de acercarnos a Él y las hemos desperdiciado? A veces, estamos tan distraídos, tan ocupados en nuestras propias preocupaciones, que no nos damos cuenta de que Jesús está cerca. El hecho de que Jesús se marche también es una advertencia. Nos muestra que la fe no es algo que podamos postergar indefinidamente. Hoy tenemos la oportunidad de responder a su llamado, de abrir nuestro corazón, de reconocerlo como nuestro Salvador. Pero si lo rechazamos una y otra vez, llegará el día en que ya no tendremos esa oportunidad. La invitación a una fe sincera. Este Evangelio nos llama a examinar nuestra fe. ¿Es una fe auténtica, basada en la confianza en Dios? ¿O es una fe condicionada, que solo cree si recibe lo que espera? La verdadera fe no busca pruebas, sino que se abandona en Dios con humildad. Jesús no quiere que lo sigamos solo por los milagros o por lo que podemos obtener de Él. Quiere una relación basada en el amor y la confianza. Los fariseos querían señales, pero no querían a Jesús. Nosotros estamos llamados a querer a Jesús. No solo lo que Él pueda hacer por nosotros. Este pasaje nos recuerda que la fe es un don, pero también una decisión. Podemos elegir abrir nuestro corazón y creer, o endurecernos y exigir pruebas. Jesús nos invita a confiar en Él, a seguirlo sin condiciones, a reconocer su presencia en nuestra vida, incluso cuando no vemos señales extraordinarias. La fe que no exige pruebas. La verdadera fe no se basa en señales extraordinarias, ni en milagros visibles, sino en una confianza profunda en Dios. A lo largo de la historia de la salvación, vemos que Dios se ha revelado de muchas maneras, pero también ha permitido que las personas elijan creer o rechazarlo. Los fariseos, al pedir una señal, demostraban que no estaban dispuestos a confiar en Jesús, por lo que Él enseñaba y hacía, sino que querían verlo actuar según sus propios términos. Esto es un peligro que también
podemos enfrentar en nuestra vida de fe. Si solo creemos cuando Dios nos concede lo que pedimos, o cuando vemos un milagro evidente, entonces nuestra fe no es auténtica. La relación con Dios no se basa en una negociación, sino en un amor incondicional. A veces, Dios actúa en nuestra vida de manera silenciosa, a través de la paz interior, de un consejo oportuno, de una inspiración en la oración. Pero si estamos obsesionados con ver milagros, podríamos perdernos estas manifestaciones más sutiles de su amor. El peligro de la ceguera espiritual. La actitud de los fariseos refleja una ceguera espiritual profunda. A pesar de estar frente a Jesús, el Hijo de Dios, no pueden reconocerlo. Están tan atrapados en sus propios esquemas, en su orgullo y en su resistencia al cambio, que no logran ver lo evidente. Jesús había sanado enfermos, había alimentado a multitudes. Había mostrado su autoridad sobre la naturaleza y los demonios. Sin embargo, seguían pidiendo una señal. Esta ceguera espiritual sigue presente en el mundo de hoy. Hay quienes se cierran a la fe, porque no quieren salir de su comodidad, porque no quieren aceptar que necesitan a Dios. Hay quienes buscan razones para justificar su incredulidad, en lugar de abrirse humildemente a la posibilidad de que Dios está obrando en su vida. La fe es un don, pero también requiere de nuestra disposición. Si endurecemos nuestro corazón, si nos negamos a ver la acción de Dios, entonces no importa cuántas señales tengamos delante, seguiremos en la oscuridad. Por eso, Jesús no discute con los fariseos ni intenta convencerlos. Sabe que el problema no es la falta de pruebas, sino la falta de apertura. El silencio de Dios ante la incredulidad. Cuando los fariseos piden una señal, Jesús les responde con una negativa y luego se marcha. No intenta demostrarles nada, no les da argumentos adicionales. Su silencio es una respuesta en sí misma. Hay momentos en los que Dios guarda silencio, porque sabe que nuestro corazón no está preparado para escuchar. A veces, en nuestra vida, sentimos que Dios no nos responde. Le pedimos señales, le exigimos que actúe de cierta manera. Y parece que no recibimos nada. Pero este silencio no significa ausencia, sino una invitación a confiar. Dios no se somete a nuestras condiciones, porque Él sabe lo que realmente necesitamos. Nos pide fe, incluso en la oscuridad. Incluso cuando no entendemos. El problema no es que Dios no se manifieste, sino que muchas veces no estamos listos para reconocerlo. Su silencio nos llama a la conversión, a revisar nuestra actitud, a preguntarnos si realmente estamos buscando a Dios, o solo los beneficios que podemos obtener de Él. Dios se revela a los sencillos. A lo largo del Evangelio, vemos que quienes realmente reconocen a Jesús no son los sabios ni los poderosos, sino los sencillos de corazón, los pobres, los enfermos, los pecadores arrepentidos. Mientras los fariseos exigen señales y discuten con Jesús, los pequeños y humildes se acercan a Él con confianza. Esto nos enseña que la fe verdadera no viene de la inteligencia ni del conocimiento, sino de la humildad. Quien se cree autosuficiente, quien piensa que no necesita de Dios, se cierra a su gracia. En cambio, quien reconoce su pequeñez y su necesidad de Dios, está abierto a recibir su amor. Jesús no hace signos para los fariseos,
pero sí para los pobres y los enfermos que acuden a Él con fe. No porque Dios haga distinción de personas, sino porque la fe es el canal a través del cual Él actúa. Si queremos ver la acción de Dios en nuestra vida, debemos acercarnos a Él con un corazón humilde, como un niño que confía en su Padre. La fe que confía en los tiempos de Dios. Uno de los mayores desafíos en nuestra vida espiritual es aprender a confiar en los tiempos de Dios. Muchas veces queremos respuestas inmediatas. Queremos señales claras y milagros evidentes. Pero Dios obra de maneras que muchas veces no comprendemos. Su silencio no significa ausencia, sino una invitación a confiar más profundamente en Él. Jesús no cedió a la petición de los fariseos, porque sabía que su fe no era genuina. De la misma manera, en nuestra vida, Dios no siempre responde como esperamos. Pero eso no significa que no esté obrando en lo profundo de nuestro ser. El peligro de querer controlar a Dios. Cuando los fariseos le piden una señal a Jesús, lo hacen con una actitud de control. Quieren que Él haga lo que ellos piden, bajo sus condiciones. Pero Dios no es un sirviente que está a nuestra disposición para cumplir nuestros deseos. A veces, sin darnos cuenta, también caemos en esta actitud. Queremos que Dios actúe según nuestra lógica, según nuestros tiempos, según nuestras necesidades. Pero la verdadera fe no busca manipular a Dios, sino rendirse a su voluntad. Confiar en Él significa aceptar que sus planes son más grandes y perfectos que los nuestros, aunque no siempre los entendamos. La necesidad de una conversión del corazón. El problema central en este pasaje del Evangelio no es la petición de una señal, sino la actitud con la que se pide. Jesús no se opone a mostrar signos. De hecho, realizó muchos milagros durante su ministerio. Pero lo hizo para fortalecer la fe de quienes ya creían en Él, no para convencer a quienes ya habían decidido rechazarlo. Para recibir la gracia de Dios, necesitamos un corazón abierto y dispuesto a la conversión. Si nos acercamos a Dios con una actitud de humildad, Él se revelará en nuestra vida. Quizás no con milagros espectaculares, pero sí con su paz, su amor y su presencia constante. El llamado a vivir en la confianza. Este Evangelio nos invita a vivir con una fe sincera y confiada, sin exigir pruebas ni condiciones. Dios se manifiesta en nuestra vida, pero espera que confiemos en Él, incluso cuando no vemos señales evidentes. Jesús suspira ante la incredulidad de los fariseos, porque su misión es llevar a todos a la salvación. Pero no puede hacerlo si las personas se cierran a su mensaje. Hoy, Él sigue llamándonos a creer sin reservas, a confiar en su amor y a vivir con la certeza de que, aunque no siempre entendamos sus caminos, Dios está con nosotros y nunca nos abandona. Conclusión, un llamado a la conversión. El encuentro de Jesús con los fariseos nos deja una lección clara: la fe no depende de señales externas, sino de la disposición del corazón. Dios se revela a quienes lo buscan con sinceridad, pero no se deja manipular por quienes lo buscan con intenciones erróneas. Hoy, Jesús sigue suspirando por la incredulidad del mundo. Nos sigue llamando a confiar en Él, a abrir los ojos para reconocer su presencia en lo cotidiano, a no ponerle condiciones a nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros?
¿Estamos dispuestos a creer y seguirlo, o seguimos esperando pruebas? Este pasaje nos invita a una conversión sincera. A dejar de buscar señales externas. Y empezar a buscar a Jesús con un corazón abierto. Si lo hacemos, descubriremos que Él siempre ha estado con nosotros, esperando pacientemente a que le demos nuestro sí definitivo.